¿Alguna vez te has sentido agotado después de estar con alguien? Como si esa conversación, esa presencia, hubiera drenado toda tu energía. Y lo más curioso, quizás esa persona ni siquiera hizo algo abiertamente ofensivo. Pero aún así, sales del encuentro más cansado de lo que entraste. Como si hubieras cargado un peso que ni siquiera era tuyo. Muchas veces, lo que nos destruye emocionalmente no son las grandes tragedias, las pérdidas devastadoras o los conflictos evidentes. Son esas fugas invisibles del día a día. Personas que, poco a poco, van debilitando nuestra claridad, nuestra fuerza, nuestra paz. ¿Y lo más peligroso? Que casi siempre esas personas forman parte de nuestro círculo íntimo. Están en nuestras conversaciones cotidianas. En relaciones de años. A veces, son amigos de la infancia. Compañeros de trabajo. Familiares. Incluso parejas. Crecemos escuchando que debemos ser fuertes, empáticos, siempre disponibles. Que ayudar a los demás es una obligación. Y, en parte, lo es. Pero hay un límite muy fino y urgente entre ser apoyo y ser escalera. Entre ser sensible y ser drenado. Entre ayudar por amor y desaparecer por miedo. Hoy quiero invitarte a mirar esto con honestidad. Con valentía. Porque hay personas que, sin siquiera notarlo, te están arrastrando hacia abajo. Y tú sigues ahí, dando todo, intentando sostener vínculos que ya están asfixiando tu libertad emocional. Alejarte de esas personas no es crueldad. Es supervivencia. Es claridad. Es amor propio en su forma más honesta. Vamos a observar con cariño y lucidez estos perfiles. Porque muchas veces, lo que más necesitamos no es más fuerza para resistir, sino sabiduría para soltar. Algunas personas parecen vivir atrapadas en un único modo de existir, el de víctima. Nada les sale bien. Todo es difícil. El mundo está en su contra. ¿Y tú? Tú acabas siendo el elegido para escuchar, consolar, resolver, cargar. Al principio, te compadeces. Después de todo, ¿quién no ha pasado por momentos difíciles? Ofreces un hombro, un consejo, incluso una ayuda práctica. Pero con el tiempo, te das cuenta de que el problema no es la situación, es el patrón. Este tipo de persona no quiere una solución. Quiere un escenario. Busca atención, validación constante para su sufrimiento. Pero rechaza cualquier idea de cambio. Y si intenta sugerir algo positivo, responde enseguida. Para ti es fácil decirlo. En mi vida nada funciona. Ya lo he intentado todo. El problema es que esta dinámica crea un ciclo de dependencia. La víctima necesita al Salvador. Y el Salvador, sin notarlo, entra en un laberinto donde su energía se consume a diario. Sientes que nunca es suficiente. Nunca solucionas nada. Nunca ayudas lo bastante. Desde el punto de vista psicológico, esto es profundamente desgastante. Porque tu empatía se transforma en culpa. Empiezas a sentirte mal por no querer escuchar más. Por no soportar estar cerca. Y poco a poco, cargas un peso emocional que no te pertenece. Y aquí hay un punto importante. Las personas que viven en el papel de víctima muchas veces no lo hacen por maldad. Han sido condicionadas a creer que el mundo está contra ellas. Se alimentan de la compasión ajena porque no saben cómo generar fuerza desde dentro. Pero eso no significa que debas estar ahí todo el tiempo. Tú no eres terapeuta. No eres salvador. Y sobre todo, no eres responsable de la felicidad de nadie más que de la tuya. Cuando insistes en permanecer al lado de alguien que se niega a avanzar, terminas paralizando tu propio camino. Porque todo tu enfoque se vuelve el sufrimiento del otro. Y tu bienestar queda en segundo plano.
La víctima crónica es experta en convertir todo en tragedia. Y de tragedia en tragedia, te aleja de la ligereza, de la fluidez, de la vida real. Empiezas a sentirte culpable por querer alejarte, por desear silencio, por necesitar respirar lejos del drama. Pero alejarse no es abandono, es autocuidado. Es reconocer que no puedes sacrificarte por alguien que se niega a levantarse. Eso no significa romper vínculos de forma brusca o cruel. A veces, el distanciamiento empieza por dentro. Dejas de resolver. Dejas de convencer. Dejas de sumergirte en el dolor ajeno como si fuera tuyo. Y poco a poco, devuelves a esa persona la responsabilidad que siempre le perteneció. Puedes ofrecer presencia, pero no puedes vivir la vida por el otro. Puedes ofrecer empatía, pero no puedes ser arrastrado por el drama. Puedes ser luz, pero no necesitas apagar tu luz para encajar en la oscuridad de nadie. Tal vez hoy sea el momento de darte cuenta de que no todo sufrimiento es genuino. Algunos ya se han convertido en herramientas de control. Y si sigues intentando salvar a quien se niega a nadar, en algún momento, el que se va a ahogar eres tú. Y cuando nos permitimos salir de ese ciclo, algo mágico sucede. La energía regresa. La claridad aparece. Nuestra vida, finalmente, vuelve a moverse. Porque sin el peso constante del drama ajeno, por fin podemos respirar. Algunas relaciones nos dejan emocionalmente agotados, incluso cuando no hay gritos ni discusiones directas. El malestar viene de los silencios cargados, de las palabras lanzadas con intención oculta, de la culpa que se instala lentamente. El manipulador emocional rara vez actúa de forma clara. En su lugar, se expresa a través de insinuaciones y gestos sutiles, casi siempre con un aire de sensibilidad exagerada. Esa postura, que muchas veces parece fragilidad, oculta en realidad una dinámica de control. Hace que el otro se sienta responsable de sus emociones. En la práctica, puede parecer algo leve. Un comentario aparentemente inocente sobre tu ausencia. Un tono cargado cuando no cumple sus expectativas. Un cambio repentino de actitud cuando tomas una decisión propia. Con el tiempo, este patrón se vuelve constante. Y tú, que antes eras libre, empiezas a vigilar cada paso que das. La manipulación emocional no grita, pero pesa. La otra persona empieza a influir en tus decisiones. No por lo que tú sientes, sino por cómo ella podría reaccionar. Empiezas a medir tus palabras, a evitar conversaciones, a posponer decisiones. Todo para no provocar otro conflicto, para no tener que lidiar con el malestar emocional del otro. En psicología, esto se llama chantaje emocional. Es cuando alguien usa sus propios sentimientos como herramienta de control. Puede disfrazarse de sensibilidad, de tristeza profunda, de extrema fragilidad. Pero en el fondo, es una forma de mantener el poder sobre ti. Este tipo de comportamiento genera un ciclo de desequilibrio. La otra persona exige cuidados constantes, validación constante, atención constante, y tú vives en estado de alerta, siempre tratando de evitar el próximo desgaste. Cuando esto se prolonga, el impacto es profundo. Tu autoestima se reduce, tu espontaneidad desaparece, y comienzas a desconectarte de tu propia voluntad. Todo gira en torno a lo que el otro pueda pensar, sentir o hacer. Es común que, en este tipo de relaciones, sientas culpa por querer alejarte. La confusión emocional es tan grande que incluso el deseo de respirar solo parece un error.
La sensación es que, al alejarte, estás abandonando a alguien frágil, sensible y dependiente. Pero justo ahí está el peligro. La manipulación emocional se alimenta de tu compasión. Y mientras estés atrapado en esa red, será muy difícil ver tus propios límites. Romper ese ciclo exige valentía. Reconocer que detrás de palabras suaves y gestos discretos, hay una intención de control. Y que no necesitas seguir anulándote para mantener la estabilidad emocional de otra persona. Puedes respetar al otro, pero no eres responsable de cómo reacciona ante todo. Puedes ofrecer apoyo, pero no puedes vivir pisando cáscaras de huevo. Puedes ser amable, pero no tienes que aceptar una relación donde toda tu energía se consume intentando evitar la culpa. Posicionarte frente a un manipulador emocional no es sencillo. La reacción suele ser sorpresa, indignación o incluso más drama. Pero justo en esos momentos, necesitas mantener la claridad. Tu firmeza puede incomodar, pero también revela las verdaderas intenciones detrás del comportamiento. Con el tiempo, al alejarte de estas dinámicas, empiezas a reencontrarte contigo. Vuelves a escuchar tu voz, a moverte con libertad, a decidir con confianza. La vida vuelve a sentirse ligera. Y tu energía, antes drenada, empieza a regenerarse. Ninguna relación merece el precio de tu equilibrio emocional. Ningún vínculo debe existir a costa de tu libertad interior. Elegir alejarse de quien manipula tus emociones es un acto de responsabilidad contigo mismo. Y poco a poco, comprendes que no tienes que cargar pesos que no son tuyos. Que tu sensibilidad puede ser firme. Y que el amor, de verdad, nunca viene con control. Hay personas que no pueden simplemente admirar tus logros. Necesitan superarte. No importa lo que hagas o cuánto avances. La respuesta siempre es una comparación. Una competencia silenciosa. Un intento de apagar lo que te hace brillar. Estas personas no quieren apoyarte. Quieren competir. Pero no de forma clara, como en un juego con reglas. Juegan entre líneas. Transforman tus victorias en provocaciones. Ponen a prueba tu autoestima constantemente. Te hacen dudar de ti mismo, como si estuvieras engañado sobre tu propio éxito. Y lo más peligroso es que este comportamiento muchas veces viene disfrazado de broma, de crítica constructiva, o incluso de motivación. Pero en el fondo, hay una incomodidad real con tu crecimiento. Como si tu evolución fuera una amenaza. Como si, para que tú crezcas, ellos tuvieran que encogerse. Y como eso les resulta intolerable, la única salida es intentar tirarte hacia abajo. Con el tiempo, este tipo de presencia crea un ambiente de tensión constante. Dejas de celebrar tus logros. Piensas 2 veces antes de compartir buenas noticias. Empiezas a ocultar partes de ti que te hacen feliz, solo para evitar una reacción fría, una burla disfrazada, o una comparación innecesaria. Este comportamiento nace de la inseguridad. Las personas que compiten todo el tiempo, en realidad, se sienten insuficientes todo el tiempo. No saben convivir con su propia sombra. Así que intentan apagar la luz de los demás. Y eso tiene un precio. Convivir con alguien así consume tu energía creativa. Te pone a la defensiva. Convierte la vida en un juego constante de validación, donde nada que haces se celebra realmente, porque siempre hay una comparación presente. La psicología identifica este comportamiento
como parte de un patrón narcisista defensivo. Es cuando la autoestima del otro es tan frágil que necesita afirmarse constantemente en relación con quienes lo rodean, y solo puede hacerlo rebajando a quienes tiene cerca. El problema es que empiezas a entrar en ese juego sin darte cuenta. Empiezas a querer demostrar tu valor, a buscar reconocimiento, a competir, incluso sin quererlo. Y lo que antes era una amistad, una relación, un vínculo, se convierte en un campo de tensión disfrazado de convivencia. Para salir de esa dinámica, primero hay que reconocer el juego, observar los patrones, notar cómo, cada vez que te destacas, la otra persona reacciona con indiferencia, crítica o necesidad de superarte. Después viene la decisión más difícil: preservar tu energía. No siempre significa alejarte por completo. A veces, basta con reducir la exposición, hablar menos, protegerte más, poner límites en el tipo de intercambio que aceptas. No se trata de despreciar al otro, se trata de no permitir que use tu luz como espejo para medir sus propias inseguridades. Tienes derecho a crecer, a desarrollarte, a sentirte bien con tus logros, sin tener que justificarlos. Si alguien se siente amenazado por tu evolución, eso no es sobre ti, es sobre su propia limitación emocional. Y si sigues rodeado de personas que compiten contigo, tu camino se vuelve más pesado de lo necesario. La vida no es una carrera, no es un marcador. Y nadie necesita ganarle a otro para sentirse bien consigo mismo. Cuanto más te alejas de esa comparación constante, más espacio abres para vivir de forma auténtica. Y en ese espacio, el crecimiento ocurre con ligereza, sin culpa, sin tensión y sin miedo de brillar. Hay personas que tienen una habilidad especial para encontrar defectos, incluso en tus mayores logros. Terminas un proyecto importante, y lo primero que hacen es señalar lo que podría haber sido mejor. Cambias un hábito, superas una dificultad, das un paso adelante, y aún así, escuchas que todavía falta mucho. Este tipo de persona tiene la mirada entrenada para el error, pero no para ayudarte a mejorar. Señalan con superioridad, con desprecio o con frialdad. Y esa actitud, mantenida en el tiempo, termina apagando tu entusiasmo, tu motivación y hasta tu confianza. La crítica constructiva existe y cumple un papel importante en nuestro crecimiento. Pero el crítico destructivo no quiere verte avanzar. Quiere demostrar que no eres tan bueno como crees. Corrige no para sumar, sino para rebajar. Este comportamiento muchas veces viene de alguien cercano. A veces un colega, un familiar, o alguien que dice estar ayudando. Pero el efecto siempre es el mismo. Sientes que nada de lo que haces es suficiente. Puedes haber trabajado duro por semanas. Igual recibirás un comentario frío. Puedes haber superado un reto personal y escucharás que era lo mínimo. Puedes haber dado lo mejor de ti y aún así saldrás de la conversación con la sensación de que no fue suficiente. Este tipo de relación desgasta. Con el tiempo, empiezas a anticiparte a la crítica. Te preparas para la desaprobación. Te justificas antes de ser cuestionado. Y sin darte cuenta, asumes que el otro debe tener razón. Entonces,
te vuelves tu peor juez. No porque quieras, sino porque aprendiste, conviviendo con ese tipo de persona, que solo lo perfecto es aceptable. Y como lo perfecto nunca llega, la insatisfacción se convierte en un estado permanente. En psicología, este patrón se llama invalidadores crónicos. Personas que, por inseguridad, rigidez emocional o necesidad de control, rebajan todo lo que otros hacen, y lo hacen de forma constante, hasta que la víctima interioriza esa mirada crítica. Es un ciclo que, si no se corta, se transforma en un saboteador interno. Esa voz que no te deja celebrar, que te hace postergar decisiones, que te paraliza por miedo a fallar. Y esa voz, muchas veces, empezó afuera. Por eso, alejarse de personas así no es debilidad, es protección emocional. Necesitas ambientes donde tu esfuerzo sea valorado, relaciones donde equivocarse sea parte del proceso y no una fuente de humillación. Personas que vean tu valor, incluso cuando todavía estás aprendiendo. Claro, no se trata de vivir entre halagos, pero la crítica justa tiene tono, tiene momento y tiene intención. El crítico destructivo no tiene nada de eso. Habla para sentirse superior, para reforzar una jerarquía emocional, para mantener el control. Romper esa influencia requiere claridad. Reconocer cuando la crítica es un arma. Percibir cuando lo que el otro dice no habla de ti, sino de sus propias frustraciones. Y, sobre todo, recordar: no tienes que demostrarle nada a nadie. No necesitas ser perfecto para merecer respeto, ni vivir cumpliendo expectativas de quien solo sabe señalar fallas. Tu camino tiene valor, tu progreso importa, y solo tú sabes lo que te costó llegar hasta aquí. La vida ya trae suficientes desafíos, presiones externas, compromisos, expectativas. Todo eso ya demanda mucho de nosotros. Pero lo que realmente consume nuestra energía no son solo las responsabilidades. Son los vínculos que, en lugar de sumar, restan. Relaciones que, poco a poco, pesan más de lo que ayudan. Cuando te rodeas de personas que manipulan, critican, compiten o sabotean emocionalmente tu camino, algo dentro de ti comienza a romperse. No de golpe, sino lentamente. Y ese tipo de desgaste, silencioso y constante, es el más peligroso, porque te roba la claridad, te quita fuerza, y te hace olvidar quién eres cuando estás completo. Por eso, alejarse no es rechazar a los demás, es cuidarse a uno mismo. Es un acto de honestidad con tu salud emocional. Es reconocer que necesitas espacio para crecer, para respirar, para vivir con más ligereza. Y no hay nada egoísta en eso. Es sabiduría. Es madurez. A lo largo de la vida, es natural que algunas conexiones se rompan, que notes que ciertas personas quedaron atrapadas en ciclos que no quieren soltar, que viven desde el dolor, la comparación, la manipulación o la crítica. Pero eso no significa que tú debas quedarte ahí también. No eres responsable de sanar a nadie, pero sí eres responsable de proteger tu paz. Y cuando esa paz empieza a desaparecer por culpa de alguien, es una señal clara. Algo tiene que cambiar. Sí, algunos distanciamientos van a doler,
pero quedarse donde duele mucho más. No esperes que el otro cambie para tomar una decisión, ni justifique su comportamiento con empatía excesiva. La empatía también tiene límites, y debe comenzar por ti. Mereces estar rodeado de personas que reconozcan tu luz, que no vean tu crecimiento como una amenaza, que no usen tu sensibilidad en tu contra. Personas que realmente celebran tus logros, que no compiten, que no te controlan, que no miden tu valor por tus fallos. Y cuando empiezas a construir ese espacio de respeto, de límites claros, de relaciones sanas, todo a tu alrededor cambia. Tu energía regresa, tu creatividad florece, tu autoestima se reconstruye. Y entonces comprendes: el peso que llevabas nunca fue tuyo, fue puesto ahí por otros. Y tú, durante mucho tiempo, pensaste que tenías que soportarlo. Pero ahora lo sabes. Sabes que se puede vivir más ligero. Sabes que se puede crecer sin miedo. Sabes que se puede cuidar de uno mismo sin culpa. No necesitas cargar con lo que te hunde, ni caminar al lado de quien no quiere verte llegar. A partir de ahora, elige por ti, y sigue con quienes caminan contigo, no con quienes te arrastran hacia atrás. Si este video te hizo sentido, compártelo con alguien que también necesita escucharlo. Tal vez esta sea la conversación que le falta para abrir los ojos. Y si quieres seguir profundizando en este tipo de reflexiones, suscríbete al canal. Vienen muchos contenidos más, siempre con una mirada honesta, humana y sin rodeos. Y recuerda, no necesitas agradar a todos. Solo necesitas estar en paz con la persona en la que te estás convirtiendo. Hasta la próxima.